Cordial saludo, mi nombre es José Cortés y voy a hacer ahora la explicación correspondiente a la actividad número 2, movimiento parabólico. Esto correspondiente al curso de física general. En este primer cuadro se nos describen las ecuaciones que vamos a utilizar más adelante para encontrar el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo. El tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad de lanzamiento por el seno del ángulo entre la gravedad. La altura máxima es igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad, y la distancia máxima en x es igual a la distancia horizontal es igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado por el seno del ángulo por 2 veces el seno del ángulo entre la gravedad. Ok, para este caso nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar un valor de la gravedad de 10 metros por segundo y que la velocidad va a ser de acuerdo a la que nosotros escogimos. Para mi caso va a ser 40 metros. Entonces vámonos al programa, al simulador. Y entonces vamos a coger la gravedad, el valor de la gravedad va a ser de 10 metros. Y el valor de la velocidad de lanzamiento va a ser de 4 metros. De 40 metros por segundo. Ok, 40 metros, listo. Y le damos reproducir. Vamos observando cómo es el movimiento de las distintas pelotitas lanzadas en el aire. Y con respecto a esto vamos a responder unas preguntas. Ok, vamos otra vez al documento. Aquí está nuestra gráfica, que es exactamente igual a la que acabo de hacer. Y con respecto a esas fórmulas que nos dieron al principio, vamos a encontrar la distancia máxima en el eje horizontal, la altura máxima en el eje de las y el tiempo de vuelo. Entonces, vamos a responder con respecto a esto, vamos a tenerlo en cuenta para responder las preguntas. Entonces nos pedían al principio que comparando los resultados obtenidos del alcance máximo, cuando el ángulo es igual a 60 grados, la gráfica del simulador. ¿Cuál es la línea según el color que corresponde al movimiento? Entonces, si nosotros nos vemos acá y buscamos ese ángulo de 60 grados, aquí, perdón, tengo esto en tiempo de vuelo, voy a reiniciarlo en altura máxima. Ok, si nosotros nos damos cuenta, cuando el valor es 60 grados, nos cuenta que la línea, con respecto al ángulo, que la línea que hace referencia a 60 grados es la línea amarilla. Y que esa exactamente corresponde a lo que vamos a hacer ahora. Nos damos cuenta que es un valor aproximado a 140 metros. Entonces vemos acá cuánto nos dio ese valor. Aquí la distancia máxima nos da 138,56 metros. Y vamos que es un valor que se acerca correctamente a lo que aparece en la gráfica. Ahora la segunda, y nos damos cuenta entonces que 60 grados corresponde a la línea amarilla. Ahora a partir de la gráfica altura máxima versus ángulo, ¿qué se puede concluir a medida que el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye? Entonces vamos a mirar con respecto al ángulo, altura máxima. Tenemos altura máxima con respecto al ángulo. Vemos que cuando el ángulo es 0, la altura ni siquiera se mueve, se mantiene en 0. Si por ejemplo el ángulo es 20 grados, vemos que la altura va subiendo. Si 40 grados, la altura sigue subiendo. Vemos que ya acaba subiendo. Si el ángulo es 60, nos damos cuenta que ya la altura sigue subiendo. Entonces, a medida de que el ángulo aumenta, la altura también aumenta. Lo podemos ver claramente acá. Cuando se lanza en el ángulo máximo, que es 90 grados, vemos que alcanza la altura máxima. Entonces decimos que a partir de la gráfica, cuando el ángulo aumenta, la gráfica o la altura también aumenta, y cuando el ángulo disminuye, la altura máxima también disminuye. Ahora, con el ángulo de lanzamiento ¿cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo mayor tiempo de vuelo y cuál tuvo un tiempo menor? En este caso vamos otra vez al simulador y en este caso vamos que nos grafique el tiempo de vuelo para que sea mucho más fácil. Entonces reproducir. Vemos cómo se van lanzando las pelotitas. Viene el ángulo y nos damos cuenta directamente que ¿cuál fue el que tiene más tiempo de vuelo? Observemos aquí. Tiempo 8 segundos fue el máximo tiempo de vuelo. ¿Cuál fue? Según la línea fue el valor de 90 grados. Según el tiempo de vuelo versus ángulo, cuando 90 grados alcanzó el mayor tiempo de vuelo, que fueron 8 segundos. Y eso lo comprobamos con lo que nosotros hicimos acá. Si vemos aquí el tiempo de vuelo nos da igual a 8 segundos en el ángulo de 90 grados. ¿Y cuál tuvo un tiempo menor? Fue el ángulo de 0 grados. Si nos damos cuenta en la gráfica y aquí
la bolita ni siquiera se movió de su lugar, porque no tuvo ningún tipo de... al momento del ángulo 0 grados es nulo, y por lo tanto no se mueve siquiera. Entonces, esa es la explicación correspondiente a este ejercicio número 2. Muchas gracias.